El sistema de numeración más antiguo apareció en Babilonia, lo cual consistía en unas ranuras hechas en la tierra que representaban una numeración. Con esto se hacían las cuentas. Los chinos perfeccionaron ese método y inventaron el ábaco, el cual consistía en unas cuentas en dos líneas. Aquí vemos representando una cantidad sobre dos líneas en las cuentas. Los romanos combinaban letras y barras verticales en su sistema de numeración. Los matemáticos griegos y romanos se ocupaban exclusivamente de los problemas teóricos de alta aritmética y de la geometría, desinteresándose de los cálculos. Los matemáticos griegos y romanos se ocupaban exclusivamente de los problemas teóricos de alta aritmética y de la geometría, desinteresándose de los cálculos. Los números que hoy utilizamos, incluido el cero y su valor posicional, son originarios de la India. Al principio se les representaba con trazos horizontales tallados sobre piedra o grabados en arcilla. Más tarde, cuando comenzaron a escribir sobre hojas de palma secas, los números habían evolucionado y tenían grafismos diferentes. Y es así como se conformó el sistema numérico decimal, que posteriormente fue adoptado por todo el mundo. Con esos 10 únicos números y teniendo en cuenta su valor de acuerdo a su posición, se podía expresar cualquier cantidad por grande que fuera y realizar cálculos de una manera sencilla sin ayuda del ábaco. Y es así como llegó a Occidente por medio del comercio, porque en algunas partes estaba prohibido utilizarlo porque todavía no se sabían calcular bien. John Napier, matemático escocés, quien posteriormente inventaría los logaritmos neperianos, ideó en 1917 un sistema de reglas de cálculo. A Gaspar Schott se le atribuye el haberle dado forma cilíndrica para que giraran. Estos dos intentos puede considerarse un antecedente de las reglas de cálculo. En 1640, un joven francés de 18 años, Blaise Pascal, pasaba noches sin dormir debido a fuertes dolores de muela. Para sobrellevar su dolor, todas las noches se ponía a trabajar en un aparato considerado como una de las primeras máquinas de sumar. Su idea fue de transformar el cálculo mental en mecánico. La máquina realizaba las operaciones de suma y resta mediante diales giratorios con números de 0 al 9 por el procedimiento. Leibniz, filósofo alemán dedicado también a las matemáticas, logró construir en 1671 una calculadora con el agregado de un piñón dentado que permitía realizar mecánicamente la multiplicación. Un mecánico francés, Falcon, había inventado en 1728 que posteriormente en 1801 Joseph Hardware incorporó a un telar unas tarjetas perforadas, de las cuales pasaban unas agujas y enhebraban unos hilos en unas telas y la tela salía toda igual. Fue el principio de las perforaciones. Este mecanismo impresionó vivamente a Charles Babbage, quien en 1847 construyó una máquina que lo aplicaba en operaciones matemáticas. Si bien no demostró ser muy eficaz, su proyecto fue el primero en el que las tarjetas perforadas ordenaban las operaciones sin mediar ninguna intervención manual. Recién un siglo más tarde fue aprovechado para la creación de las modernas computadoras. La más perfecta fue la Millonarie, construida en 1882 por Otto Stenger, con multiplicación directa, mecanismo ideado por Boole para evitar las sumas sucesivas. Cuando Thomas Alva Edison inventó la lámpara incandescente, originó un cambio radical en las experimentaciones. Había inventado la lamparilla eléctrica, que consistía en un filamento dentro de un tubo al vacío. De ahí se originó el efecto Edison. ¿El efecto Edison cuál es? Se explica así: cómo el filamento al rojo vivo emite electrones negativos que son atraídos por la placa positiva, estableciendo así que la corriente solo viaja en un solo sentido. En 1904 el inglés Fleming rodeó el filamento con una placa cilíndrica. De este modo consiguió que la corriente pasara sin retornar. A este nuevo tubo se le llamó diodo. 3 años después, el norteamericano Lee de Forest inventó el triodo, agregando una rejilla entre el filamento y la placa. Esto permitía graduar la corriente de 0 a máximo. Y es así como los tubos al vacío iniciaron una revolución en la electrónica. En 1936, el norteamericano Howard Aiken encontró los planos de la calculadora de Babbage, y como él vio la posibilidad de hacer una máquina capaz de realizar el trabajo mental de cientos de hombres en un tiempo mínimo, en 1944 construyó la primera computadora. En 1948 la IBM dio un gran paso, pues había inventado la ENIAC, la Electronic Numerical Integrator and Calculator. Era la primera computadora totalmente electrónica.
La ENIA pesaba 30 toneladas, ocupaba 140 metros cuadrados y contenía 18.000 tubos al vacío, pero pudo realizar en 2 horas cálculos de física nuclear que hubieran llevado un año a un equipo de 100 especialistas trabajando a jornada completa. Pese a todo, la ENIA y otras que se construyeron en esa época, además de su enorme tamaño, eran una maraña de cables, diodos y triodos de vidrio que se rompían y se desprendían por el excesivo calor que ésta generaba. En 1919, al estudiar los materiales semiconductores, se inventó el transistor, el cual era muy pequeño y no necesitaba tener filamento ni calentarse para que funcionara. Transistores mucho más pequeños que la cabeza de un fósforo hicieron posible no solo la disminución del tamaño de las computadoras, sino adelantos en cuanto a su rapidez de trabajo. Gracias al transistor nació el circuito integrado, el cual consistía en muchos transistores dentro de un solo encapsulado, y es así como nacieron las calculadoras de bolsillo. Un transistor es una especie de sándwich formado con placas de material semiconductor que permiten controlar el paso de la corriente. A partir de 1970, los transistores individuales fueron superados por los circuitos integrados, que son más pequeñas plaquitas de material semiconductor en las que se graban mediante la técnica fotolitografía multitud de transistores microscópicos y otros componentes. Su función es permitir o no el paso de la corriente que fluye en un solo sentido. Y es así como llegamos al final de nuestro viaje por los números que nos llevaron a la invención de la primera computadora. Para saber cómo funciona una computadora, podemos fabricarnos una sencilla lamparita con 2 interruptores, una pila y un cable conductor. Ella contestará sí o no. Es así como funciona la computadora. Lo veremos más adelante. En vez de utilizar todos los signos de nuestro sistema decimal, emplearemos solo 2, el 0 y el 1. Por eso su sistema se llama binario y lo expresa dejando pasar la corriente, que va a ser 1, no dejándola pasar, va a ser 0. Pero eso lo veremos más adelante en el próximo video, que veremos lo que es el sistema numérico decimal y cómo llegó a nuestra computadora.